charlando tan tranquilamente con alguien y de repente te das cuenta de que está empezando a tocarse la nariz. ¿Qué está ocurriendo? ¿Serán las alergias? Tal vez sí. O tal vez no. Yo soy Sandra Burgos y hoy voy a compartir contigo una de las explicaciones más frecuentes con base emocional para el hecho de que alguien se toque la nariz durante una conversación. Te va a sorprender. ¿El cuento de Pinocho? Podría estar basado en hechos reales tranquilamente. Hablando en serio, algo ocurre en la nariz de la persona que miente. Lo cierto es que esto no ocurre con todas las mentiras, solamente con aquellas que generan cierta sensación de miedo o de riesgo, de peligro en la persona que las dice. Por ejemplo, cuando mentimos para librarnos de pagar las consecuencias de lo que sea que hayamos hecho y tenemos miedo de que nos pillen. Suele ocurrir con mentiras serias, o al menos con mentiras a las que nosotros damos cierta importancia. En el caso de un niño, esa importancia podría tenerla cualquier situación que para una persona adulta tal vez sería percibida como insignificante, como el hecho de haber suspendido un examen. Visto desde la perspectiva adulta, suspender un examen puede no ser el fin del mundo, pero para un niño puede ser percibido como el fin de su mundo, porque al llegar a casa sus padres tal vez le echen una bronca. Pues bien, ¿qué ocurre en esas situaciones en las que mentimos por miedo? Lo que ocurre es que nuestro cerebro envía rápidamente un montón de sangre a nuestra nariz. Esto lo hace en un intento por activar la oxigenación. Y con ese envío de sangre hacia la nariz pueden ocurrir varias cosas. 1. La nariz se pone roja. Es algo muy visible. A veces incluso se pone roja toda la zona cercana a la nariz. ¿De qué depende que esto ocurra? De tu genética, de tu tipo de piel y de tu circulación principalmente. Si eres de las personas que se sonrojan fácilmente, lo siento, es posible que estés condenado a llevar un semáforo cada vez que mientes. 2. La nariz crece, exacto como le ocurría a Pinocho. Esto es algo realmente muy sutil y no suele ser perceptible en absoluto. La punta de la nariz alberga más sangre, de modo que se hincha y esto hace que gane un poquito de volumen. Pero ya te digo que no es algo que se perciba fácilmente a simple vista. Y 3. La nariz pica. Ese aumento de flujo de sangre hacia la nariz hace que tengamos un cosquilleo que nos impulse a frotarla, tocarla, rascarla. Es muy interesante que nuestro cerebro nos delate de esta manera. Su intención no es delatarnos, sino permitirnos sobrevivir a través de esa oxigenación extra en una situación que percibe como peligrosa. Pero el resultado es el que es. Como te decía al principio del vídeo, un picor en la nariz puede deberse a muchas otras razones. Una alergia, un resfriado, un cambio brusco de temperatura. De hecho, ahora que estamos hablando de picores en la nariz, es muy probable que a ti te esté empezando a picar la nariz. Y no necesariamente me estás mintiendo, ¿verdad? Por eso no debes tomar este indicador como una señal inequívoca de que la persona miente. Pero si percibes que se toca la nariz más de lo habitual y esto va acompañado de otra serie de señales de alarma de que podría estar mintiendo, presta atención. Tal vez sí sea lo que está ocurriendo. Por si te estás preguntando cómo puedes detectar tú otras señales de alarma, no te preocupes, te voy a dejar en la caja de información una lista de reproducción a una serie de vídeos nuestros aquí en YouTube donde te explico diferentes gestos del lenguaje corporal y te ayudo a interpretarlos. Te va a resultar extremadamente útil si te interesan estos temas. Además, por supuesto, te recomiendo que te suscribas a este canal porque todavía tenemos muchísimo que aprender juntos. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame si tú eres consciente de haber estado en una situación en la que la otra persona se tocaba demasiado la nariz cuando tú sospechabas que estaba mintiendo. Tal vez nunca te hayas parado a fijarte en esto porque todavía no lo sabías, pero si eres consciente de haberlo vivido, pues cuéntamelo en un comentario. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matricúlate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30K Coaching. Nos vemos en las aulas.